Vamos a darle los minuticos de siempre para que terminen de ingresar y comenzamos clases en pocos minutos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes, señor.
Señor, si está hablando, no estamos ya, por si acaso. No, señor, yo les dije a los primeros que ingresaron que íbamos a dar unos minuticos mientras que se terminaba de entrar el grupo, ya que son casi 60 estudiantes, son 50 y algo, ya vamos por 40. Voy a dar, en mi reloj a 1:07, vamos a dar 3 minuticos más y ya con los que estén, que ya el numerito ha crecido, empezamos clase. No se preocupes. Bueno, profe. La asistencia la vamos a tomar por el chat, por favor. Simplemente con que coloquen un OK, alguna cosa, si el nombre con el cual están entrando corresponde al nombre del estudiante, que algunos a veces entran con un correo diferente, no es necesario colocar el nombre del estudiante porque se identifica ahí enseguida. Si es diferente, pues sí me hacen mención a qué estudiante está ingresando, por favor. Bueno, damos inicio entonces formalmente a la clase. Ya pues quedamos con 43, fueron el total de estudiantes que han ingresado a la sesión hasta el momento. Me confirman por favor si están grabando la clase, que tuvimos inconvenientes con la clase pasada, algunas grabaciones que se estaban dando pues no se dieron de la mejor calidad. Entonces me confirman si en el día de hoy se está dando la grabación, por favor. Listo, entonces cuando ya sabemos que el que la tenga, el que vea que de pronto le quedó bien, porque como les digo, tuvieron problemas con la grabación, entonces nos comparten el link
al grupo para que todos los estudiantes pues la puedan reproducir y de esta manera pues los que no alcanzaron a llegar hasta el momento y de pronto no alcancen a llegar en el resto de la clase tengan la oportunidad de repasar y de mirar lo que se vea hoy en clase. Primero que todo, antes de iniciar, teníamos para el día de hoy un parcial, ¿cierto? Este parcial es el primero de los 3 que tenemos dispuestos para este semestre y decidí aplazarlo por varios motivos. Aún hasta este fin de semana habían estudiantes que todavía no habían podido, que la universidad no les había podido habilitar pues el curso en la plataforma Moodle, lo que ha hecho pues que estos estudiantes no tengan acceso a la misma. O lo tuvieron ayer o algunos hasta el lunes todavía apenas. Entonces el tiempo pues para ellos y la información, aunque algunos le han estado colaborando y yo también les he pasado material, no es lo mismo que usted esté viendo pues toda la información dentro de la plataforma. Segundo, hay unos estudiantes que presentaron unas excusas médicas que tuve en cuenta, que están justificadas y obedecen pues, y accedí pues a esa parte de aplazar el parcial. Hay algo que 1 o 2 estudiantes pues me comentaron de que tienen varias asignaturas, que tienen trabajos y que se dedicaron de pronto a hacer los trabajos de las otras asignaturas o de las prácticas, también me comentaron, pero tengan en cuenta que el hecho de que tengan varias asignaturas pues no es razón como para aplazar parcial. Eso sí no es razón, porque casi siempre en la semana de parcial todos los docentes estamos haciendo parcial y ustedes saben que va a ser una semana bastante fuerte. Por eso se llama la semana de parciales. Entonces, ya ustedes saben con anterioridad al semestre que van a tener una semana en donde todas las asignaturas tienen actividades, tienen trabajo, tienen exposición, tienen parcial, entonces hay que cumplir. Lógicamente hay unos estudiantes que tienen mayor asignación que otros, pero ya la matrícula pues es una decisión de cada estudiante y el compromiso que debe tener, si usted la matriculó, pues debe responder en todas las actividades que tenga en cada una de las asignaturas. Entonces, para aclarar que el segundo parcial, que ya tiene fecha, recuerden que por tiempo quedaría para el 8 de diciembre, pero algunos dijeron que no lo querían hacer el 8 de diciembre por ser festivo, es decir, que quedaría en ese caso, si todo sigue así, para el último miércoles de semana antes de salir de diciembre, es decir, estaríamos haciendo el segundo parcial en el último día de clase que tengamos en el año lectivo 2021. No, ese parcial ya no se aplaza, porque ya lo estaríamos aplazando del 7 para esa fecha y ya no hay mayor posibilidad de aplazar. Entonces, ya en ese caso, los que no alcancen a estudiar, los que de pronto tengan otras asignaturas, les toca ya hacer entonces el trámite para que les autoricen un supletorio. Entonces, para que tengan esa parte clara que no todos los parciales los voy a estar aplazando. Y si no, pues entonces soliciten en las otras asignaturas que, bueno, ya la profe nos aplazó en el primer parcial, entonces soliciten ahora el aplazamiento en otra asignatura y así van alternando para que todas las asignaturas queden equiparadas, teniendo en cuenta que todas hay que darle la importancia y el interés que requiere. Entonces, para que tengan en cuenta eso y no hay problema con esa situación. Yo no tengo ningún inconveniente para aplazar el parcial, pero sí quiero que la situación pues no sea repetitiva en los 3 parciales, porque el segundo ya es para salir de este año y el tercero recuerden que ya lo tenemos también para la última fecha para terminar el semestre el año que viene. Entonces ya esos 2 parciales no tienen opción de movimiento a menos que haya una situación de fuerza mayor que así lo requiera. Por ahora no podemos predecir lo que pueda pasar de aquí a finalizar este año o lo que pueda pasar el año que viene. ¿Oyeron? Entonces, para que manejen bien esa parte y vayan estudiando poquito a poquito cada clase de tal manera que no dejen acumular material. Los estudiantes que tuvieron problemas para los trabajos
por favor, al finalizar, de los que no habían podido ingresar a plataforma, claro está, por los que se retrasaron, eso con esos estudiantes, pues entonces toca abrir algo ya personalizado a ver qué pasó y desde cuándo la plataforma pues le fue activada. Bueno, entonces ya con eso podríamos arrancar lo que es la clase de hoy, que es una continuación de la clase anterior, ¿cierto? Porque dejamos una clase ya iniciada que corresponde pues al diseño geométrico de una curva espiralizada como tal. Y pues entonces antes de continuar con esta temática, si alguno tiene una pregunta, alguna inquietud, la hacemos antes de comenzar. Entonces dejo abierto para el que quiera tomar la palabra. Bueno, como no hay ninguno que quiera tomar la palabra, significa pues que creo yo que no tienen ninguna inquietud, ninguna duda, entonces pues avanzaríamos en la temática pues que tocaría para la otra semana, pero que la adelantamos, invertimos. Lo que nos tocaba ver la próxima clase, pues la invertimos con la clase de hoy. Bueno, entonces, haciendo un repaso general aquí, pasando por las diapositivas que vimos la clase pasada, como les decía, comenzamos una temática que se conoce como curva espiralizada. Vimos lo que fue el retranqueo de la curva, los elementos que conforman una curva espiralizada, al igual que hablamos sobre las ventajas, los beneficios que podían darse con esta curva espiralizada, cómo era el sentimiento de confort de la persona que maneja con este tipo de curva, cómo es la trayectoria del vehículo dentro de la curva. Hablamos sobre los elementos, de todos los elementos, y llegamos hasta una última parte que fue mirar, porque no los tocamos como de manera detenida, sino simplemente que los mencionamos de que esos elementos que tenemos acá ahora pues tienen unas formulaciones matemáticas que nos permiten calcularlos. Entonces, esa fórmula, hasta aquí fue que llegamos, yo se las mostré todas, pero no dimos mayor indicación. Entonces, en el día de hoy vamos a arrancar en esa parte vamos entonces a mirar cuáles son esas fórmulas que nos permiten determinar los elementos de la curva espiralizada y vamos a hacer entonces unos ejemplos de cómo calcular la longitud de la espiral más adecuada y vamos a empezar a hacer también un ejemplo de cómo hallar esos elementos y las deflexiones y coordenadas de la misma. Es decir, que vamos a realizar el mismo proceso que realizamos para la curva circular y para la curva compuesta. Es decir, cada una de las curvas tiene, en teoría, en todas analizamos lo que son los elementos generales, las deflexiones y las coordenadas que se generan por la ubicación de cada punto en el espacio. Bueno, entonces el primer elemento que vamos a mencionar sería lo que se conoce el parámetro de la espiral. Este elemento lo que hace es relacionar dos elementos claves en cualquier curva espiralizada. ¿Cuáles son? El radio de la curva circular, porque recordemos que una curva espiral depende de la curva circular que la origina. Y además de eso tenemos que tener en cuenta el elemento que adicionamos para construir la curva espiral. ¿Cuál es ese elemento? La longitud de la espiral de entrada y la longitud de la espiral de salida. Entonces el parámetro K, que también en la norma, los que descargaron la norma y han empezado a ver, van a encontrar que esta K la llaman también A mayúscula, es decir, A es igual a la raíz cuadrada de R sub C por L sub E. ¿Ya? Independientemente de que ustedes lo encuentren como K o como A, pues están hablando del mismo
parámetros. Simplemente es la convención que utiliza pues algunos libros y la convención que nos da el manual como tal. En la parte de abajo hay algo, una nota en mayúscula, en rojo, en donde nos hablan de que hay una K en mayúscula y una K minúscula. Es decir, son dos elementos diferentes. La K mayúscula o A es la que nos representa el parámetro de la espiral, mientras que la K minúscula hace parte de una coordenada de lo que conocemos como el PC desplazado. Entonces, ambas tienen unos valores diferentes y dependiendo de qué estemos hablando, pues entonces vamos a utilizar uno o el otro. Lo importante es no confundirlo y tener claro en qué momento lo voy a utilizar. Señor, es la longitud de la espiral de entrada más la longitud de la espiral de salida. No, la longitud de cada una de las espirales. Es decir, puedes tener espirales simétricas, es decir, que el LE de entrada es igual al LE de salida. Eso es una espiral simétrica, ¿cierto? Pero también puedes tener de acuerdo a los espacios, de acuerdo a lo que tú definas, porque se te acomoda mejor, porque no alcanza uno a tener de pronto a veces siempre esas espirales tan grandes, por todo lo que tú puedas tener que haga que tengas una espiral que no es simétrica, sino que tenemos una espiral asimétrica. En ese caso, el LE de entrada es diferente al LE de salida. Pero aquí cuando te hablan de LE, en este caso, como es la fórmula general, te podría decir que están asumiendo en el caso más general de que ambas sean iguales. Pero no es que si LE vale 100, es 50 a la entrada y 50 a la salida, no. Cada una de ellas vale 100. Y, o sea, habrían dos parámetros entonces. ¿Cómo? O sea, si como son diferentes, si no son simétricas, entonces, o sea, habrían dos parámetros. Claro, te va a cambiar la forma, sí, porque te cambia forma, te cambia todo. Ella no va a quedar igualitica a la entrada que a la salida, entonces sí va a quedar, todo va a cambiar. Vas a tener que hacer un proceso de cálculo de elementos a la entrada y vas a hacer unos cálculos de elementos a la salida, ya porque todo te cambia. Todos los elementos que vamos a ver ahora te cambian porque están en función de esa LE. Bueno, entonces miramos el segundo elemento. El segundo elemento es el que se denomina ángulo de la espiral. En algunos libros lo van a encontrar como ángulo de deflexión de la espiral. Ahora, este ángulo de deflexión de la espiral, entonces ahí lo ven que tiene tres ecuaciones, pero no es que haya tres cosas diferentes, no. Las dos primeras es la misma cosa. Simplemente que en una se da en grados, que es la que uno obtiene la fórmula general, y en la segunda, yo lo único que hice fue realizar la conversión a radianes, que ya eso pues nosotros lo manejamos, que es simplemente multiplicar por pi y dividir por 180, es una conversión normal. Es decir, que ambas fórmulas nos está dando el valor de teta e, con la diferencia que acá es en grados y acá lo tenemos convertido a radianes. Pero ambos corresponden al mismo ángulo de la espiral. Para que ustedes tengan una idea de qué es el ángulo de la espiral, es como si fuera el delta principal de una curva circular o de una curva compuesta. La espiral que uno coloca a la entrada y la espiral que uno coloca a la salida tiene un ángulo de deflexión y ese ángulo en este caso ha sido llamado teta sub e. Ahora, la última fórmula, la que está aquí, miren que cambia un poquito con respecto a las dos anteriores y es simplemente porque esta fórmula nos permite a nosotros hallar el ángulo de deflexión teta, pero ya no para puntos básicos específicos o puntos de interés, sino que lo hace para cada una de las abscisas o para cualquier punto P que usted quiera. Usted puede hallar para la 110, 120, 130, o puede hallar, si en un caso quiere hallar la 125.46,
también lo puede hallar para esa. Entonces, aquí este teta sub p no es para la fórmula general, sino que aplica para cada una de las abscisas que tengamos, y ya sabemos que las deflexiones se hacen por abscisa. Entonces, así como deflectábamos en las curvas circulares y en las curvas compuestas por abscisa y llenábamos una cartera de campo, entonces acá también lo hacemos, y para eso necesitamos el teta sub p, en donde relacionamos la longitud de la espiral, que es la misma que tenemos en las fórmulas anteriores, con respecto a una longitud L sub P. L sub P no es otra cosa sino la longitud que hay desde el origen, es decir, desde donde empezamos a hacer los cálculos de la espiral hasta el punto donde está localizado. El punto P, como les digo, puede ser cualquiera. En este caso, cuando hablamos de punto de origen, estamos haciendo referencias desde donde marcamos el 0, 0 para empezar a realizar las deflexiones o los cálculos de la espiral. ¿Cuáles son los puntos de origen en una curva espiralizada? Es el punto de inicio y el punto final. ¿Esos puntos de inicio cuáles son? El TE, que lo acabamos de ver en los puntos de interés, el TE, y el último punto es el ET. Es decir, que el primero es el punto de inicio o el punto 0, 0 de la espiral de entrada, y el punto final es el punto de inicio o el 0, 0 de la espiral de salida. Aquí tendríamos entonces el delta sub C, que no es otra cosa que lo que hemos venido manejando como el delta principal de la curva circular. Acá hay que colocarle el C porque tenemos el delta de la curva espiralizada, que es el principal. Recuerden que el delta principal siempre se forma entre la tangente de entrada y la tangente de salida de las tangentes que uno toma de diseño para construir la curva. Entonces, ahí es donde voy a tener el delta principal. Como ya la curva circular hace parte o es uno de los 3 elementos que tenemos en la curva espiralizada, entonces hay un delta para esa parte curva que tenemos, que se encuentra en esta curva espiralizada. Recuerden que cuando teníamos la curva compuesta decíamos que el delta principal era igual a delta 1 más delta 2. En este caso tendríamos entonces que el delta principal va a ser igual al delta de la curva circular, que es delta sub C, más el teta E de inicio más el teta E final. En este caso, como son las fórmulas generales para espirales simétricas, tenemos que los mismos datos de entrada son los mismos datos de salida. Entonces, por eso dicen que delta C es igual al delta principal menos 2 veces teta sub E. ¿Ya? Si los tetas son diferentes, entonces yo tengo que hallar el delta C para cada una de las partes donde yo estoy trabajando, ya sea para la espiral de entrada o para la espiral de salida. Luego de esto encontramos lo que son las coordenadas cartesianas del punto EC. Miren que aquí está claro el punto para el cual aplica. Coordenadas cartesianas del punto EC. Para yo poder hallar las coordenadas en el punto EC, debo utilizar la longitud completa de la espiral. ¿Por qué? Porque el punto S es el punto donde termina la espiral de entrada. Que lo mismo pasaría si yo voy en la parte de salida en el punto CE. Si yo voy en el origen, en el ET, el punto donde culmina mi espiral es el punto CE. Pues lo mismo que pasa en la espiral de entrada, pasa en la espiral de salida. Y vamos a tener estos puntos importantes, que en este caso las coordenadas cartesianas del punto S o del punto CE le vamos a llamar X sub C y Y sub C. Vamos a hallar otros X y otros Y, pero ya esos van a ser específicos para cada una de las abscisas y va a tener en cuenta entonces los datos específicos para esas abscisas. Estos datos que yo meto aquí de L sub E
simplemente aplican para el punto S o para el punto C. Y el dato de aquí de teta sub E, como es el teta sub E general, también nos está indicando que es exclusivamente para los puntos donde terminan las espirales como tal. ¿Ya? Entonces, esta fórmula aquí, estas coordenadas cartesianas del punto S, es esa coordenada de ese punto específico. Necesito para esta fórmula tener el valor de L sub E y tener el valor de teta. En este caso, aquí en esta fórmula yo necesito meter el teta sub E en radianes. Es la única fórmula de todas las fórmulas de espiral donde el teta sub E se mete en radianes. En el resto de las otras fórmulas se mete en grados, minutos y segundos. Por eso al inicio les dije que lo vamos a utilizar en las dos formas, es decir, lo vamos a utilizar en radianes y lo vamos a utilizar en grados, minutos y segundos. Además del X sub C y el Y sub C, vamos a tener otras coordenadas importantes. ¿Cuáles son esas coordenadas? Las coordenadas del punto PC desplazado o en su defecto en la espiral de salida, las coordenadas del punto PT desplazado, que es lo que cuando hablábamos la clase pasada de retranqueo, veíamos que esos dos puntos eran desplazados para poder conformar la nueva curva, en este caso una curva espiralizada. Entonces, para saber dónde quedan esos puntos, uno tiene lo que se conoce la coordenada P y K. Es como si fuera un X y un Y, pero como es un punto especial, se le llama P y se le llama K. Este valor de P es el que ustedes van a asociar o van a conocer como el disloque. Es decir, cada vez que se esté hablando de disloque, se está hablando de la coordenada cartesiana P del punto PC desplazado. Y aquí entenderíamos las dos. ¿Qué necesito aquí? El valor de Y sub C, el valor de radio, el valor de teta sub E. Y acá necesito X sub C, R y teta E. Otro elemento sería la tangente de la curva espiralizada. Esta tangente cumple la misma función que han venido cumpliendo las tangentes generales de las curvas. Por ejemplo, en la curva circular teníamos el elemento tangente porque era la curva más sencilla, solamente teníamos la tangente normal y esa era nuestra tangente, la que unía el PC con el PI o el PI con el PT. Cuando vimos lo que era la curva compuesta, entonces analizamos lo que fue la tangente larga y la tangente corta, que también unía el PC con el PI y el PI con el PT. En este caso, como nuestro primer elemento es la espiral, entonces la tangente sub E de la curva espiralizada va a unir los puntos, ¿cuáles? El TE, que es el primer punto de la curva espiralizada, con el punto PI, o en su defecto el PI con el ET. Pero entonces, si ustedes analizan en la definición, estaríamos hablando que hace el mismo trabajo de la tangente en la curva compuesta y de la tangente en la curva circular simple. La externa también tiene la misma consideración, pero lógicamente al tener una curva espiralizada, pues la fórmula está un poquito cambiada, por el elemento también ha cambiado. Entonces necesitaríamos el radio, el valor de P, el valor de R sub C y el valor del delta. Aquí nos están hablando de delta principal. Siempre que tengamos en estas fórmulas la indicación de delta solo, ¿cierto? Ese delta nos hace referencia al delta principal. Cada vez que nos estén hablando de la curva circular, pues va a tener entonces el subíndice C para hablarnos de que es el delta sub C. La tangente larga y la tangente corta ya no van a hacer referencia a la tangente espiralizada como tal.
Recuerden que la tangente larga y la tangente corta hacen referencia a la espiral de entrada y a la espiral de salida. La ubicamos en la clase pasada, recordemos que la larga siempre queda, es una partecita del T sub E, es decir, la primera parte hasta, desde el T hasta donde llega el P y E. Y la tangente corta va desde el P y E hasta el P y hasta el punto de S, que es donde comienza la curva circular simple que está dentro de esta curva espiralizada. Entonces aquí también necesitamos unos datos muy parecidos y simplemente tendríamos que ir reemplazando. El elemento que sigue sería la cuerda larga, y la cuerda larga también tendría la misma función que tenía la cuerda larga en una curva circular, que era la cuerda más larga que tiene esa curva y que es la distancia más corta que hay desde el punto de inicio hasta el punto final del elemento. Como aquí estamos hablando de que esta espiral tiene 3 elementos, que son la espiral de entrada, la espiral de salida y la curva circular, ¿ya? Entonces sería que esta cuerda larga que tiene un subíndice E, miren que aquí tiene un subíndice, es la cuerda larga de la espiral de entrada y es la cuerda larga de la espiral de salida, porque la curva circular tiene su propia cuerda larga. Son 3 cuerdas largas que vamos a tener y se hallaría con esa fórmula que está acá. Por último, que es a lo que siempre llegamos, es la tangente de las deflexiones de cada uno de los puntos de mi curva espiralizada, ¿ya? Esta es la fórmula general para hallar la deflexión, que es lo que nosotros llevamos a campo, y así poder replantear esta curva de manera real de cualquier situación específica que estemos diseñando. ¿Qué necesitamos para hallar esa deflexión? El valor de Y sobre el valor de X. Podemos hallar la deflexión máxima cogiendo Y sub C sobre X sub C, y esta fórmula general pues la vamos a aplicar siempre para cualquier abscisa, es decir, que cumple para cualquier punto y cumple para los puntos de interés que nos interesan en este caso, como son el punto EC. Ya les he dicho en varias ocasiones que las cuerdas, las deflexiones, las definiciones como tal, uno siempre los hace en función de lo máximo, los valores más grandes, pero que también aplica para distancias más cortas. Claro está que ya no sería la cuerda larga o la más larga de la curva, sino que sería simplemente una cuerda, ¿ya? Acá cuando ya se le coloca así como eso de cuerda larga de la espiral es porque esa es la más grande que vamos a encontrar. Pero si yo no he llegado al punto S, voy a encontrar unas cuerdas de menor longitud. Entonces eso es para que tengan siempre la diferencia entre que podemos nosotros tener las mismas fórmulas y de esta manera pues calcular los elementos que necesitemos sin necesidad de recurrir a otras formulaciones. En esta gráfica no se las mostré en la clase pasada, se las agregué ahorita para que ustedes vean con claridad cómo es lo del origen y el fin de la espiral que uno agrega en el momento de retranquear la curva espiralizada. Miren que aquí tenemos lo que se llama el origen, que es lo que les he venido hablando, el origen, y el origen está aquí donde termina la recta. Miren que aquí viene una recta y aquí comienza la curva espiralizada, ahí voy a tener mi origen. Esto que está aquí, que estoy señalando, va a ser la longitud de la espiral que está aquí la tengo, desde allá hasta acá tengo longitud de la espiral y llega hasta aquí. Esa sería, por ejemplo, en este caso, la espiral de entrada, luego seguiría la curva circular y al final, aunque la gráfica no lo muestre, vamos a tener otra espiral de salida que nos permita la transición entre la curva circular y nuevamente la recta que voy a encontrar al finalizar la curva.
Entonces, este es el origen que yo les hablo. Siempre aquí donde empieza la curva va a ser el origen. Las curvas espiralizadas se deflectan desde el origen hacia el punto S o desde el punto final, que sería el ET, hasta este punto que está acá. Siempre vamos a ir hacia el centro. No vamos a coger de este punto hacia acá afuera. Si el proceso no se realiza así. Miren, si ustedes ven la forma de la curva, él tiene una parte semirrecta, que yo se los decía por la forma de la espiral de Euler, tiene una parte semirrecta a la entrada, y acá está más curvita, lo que hace la transición de la que se busca, es decir, que no hay incomodidad al momento de salir de la recta ni al entrar en la curva. Si yo lo invierto, le coloco la parte curva a la parte recta y la parte recta a la parte curva y creo una curva distorsionada. Entonces, las curvas espiralizadas están hechas para que siempre funcionen desde el origen hacia el centro. No importa si es espiral de entrada o si es espiral de salida. Siempre funcionan desde los extremos hacia el centro. La curva circular se deflecta desde el punto aquí hacia este punto. Es decir, que aquí yo voy a tener este punto, CE va a ser el punto de encuentro o el punto donde yo voy a chequear todo, porque aquí voy a llegar por el lado izquierdo y aquí voy a llegar por el lado derecho. Y debo coincidir en este punto que está aquí. ¿Cuál es este punto? El punto CE, ¿cierto? Porque es donde termina la curva circular. Les decía también que teníamos un teta sub P porque habían diferentes longitudes dependiendo la ubicación del punto P. Si ustedes miran la gráfica, podemos observar que hay un punto P marcado, localizado en la gráfica. ¿Cuál es ese punto? Aquí lo podemos ver. Se los voy a señalar. Aquí tenemos el punto. Lo voy a marcar en otro color para que vean la diferencia. Se los voy a marcar en azul. Este sería cualquier punto. Como pudo haber sido este, como pudo haber sido acá, o uno pegadito aquí al origen. No importa la distancia que hay, o si está cerca o si está lejos, es un punto P cualquiera. Entonces, ¿cuál es la distancia L sub P? La distancia que hay desde aquí hasta este punto. La distancia que hay desde aquí hasta este punto. La distancia que hay desde aquí hasta ese punto. Es decir, que siempre voy a estar midiendo la longitud desde el origen. Lógico. Claro que si yo parto del origen y llego al final de la curva espiralizada, voy a coincidir que LP es igual a LE, por lo tanto, teta P va a ser igual a teta E, porque estamos hablando de la misma distancia. Mientras tanto, las deflexiones serían proporcionales a la longitud, que era lo que hacíamos más o menos cuando hablábamos de la subcuerda, que decíamos que entre más grande fuera la subcuerda, la deflexión iba a ser mayor, mientras que entre más pequeña, la deflexión también iba a verse disminuida. El radio a cualquier punto también es el mismo. Repíteme la pregunta, por favor. Que si el radio a cualquier punto de la espiral también es el mismo.
No, recuerda que la clase pasada vimos que el radio es variable. Es decir, hay que ir repasando lo que ya se vio. Cuando vimos la gráfica dijimos que en la espiral el radio es variable. Entonces, esa ya es una parte teórica que empezamos a mirar y el único radio donde es igual es en la curva circular. Ahí es donde va a ser un radio constante porque la curva circular es la que tiene radio constante. Pero si usted ve las gráficas que analizamos la clase pasada, dijimos que el radio en esa parte es variable. Bueno, entonces vamos a mirar que este L sub E que yo tengo aquí ahora mismo no está dentro de las fórmulas que yo les di. Les di de todos los elementos menos el valor de L sub E. ¿Por qué no se los di? Porque hay una metodología a partir de unos criterios que me permite a mí calcular la longitud mínima de la espiral. ¿Ya? Entonces, el LE no obedece a una sola fórmula específica. El LE se escoge entre diversas opciones que me ofrecen, en este caso, 5 criterios. Vamos a hablar de cada uno de ellos y las formulaciones que tiene cada uno de ellos para poder escoger cuál sería la longitud de la espiral adecuada de acuerdo a las características típicas de cada caso en especial. Entonces, el primer criterio tiene que ver con la variación de la aceleración centrífuga, ¿cierto? La variación de la aceleración centrífuga. Entonces, en este caso, yo tengo aquí 3 autores que cada uno de ellos, a través de sus estudios, ha establecido una fórmula. Cada fórmula me permite a mí hallar el valor mínimo de longitud de espiral de acuerdo al concepto de variación de la aceleración centrífuga. Entonces tenemos el primero que es Smirnov, que es este, tenemos Short, que es esta segunda formulación que está acá, y el tercero que es Barnett, que tiene esta fórmula que está acá al final. La diferencia entre uno y otro viene siendo que el primero de los autores tomó también como referencia el valor de Peralte, mientras que el segundo ya no lo tuvo en cuenta y el tercero asumió un valor de J constante, es decir, que no se puso a utilizar esta tabla que está aquí a la izquierda, sino que para todos los casos de velocidad, independiente del valor de la misma, asumió un mismo valor de J. Entonces, los tres autores me dan un valor mínimo de aceleración centrífuga. Esta aceleración centrífuga que nosotros encontramos aquí, la vamos a tener en cuenta si no se les dice lo contrario con los 3 autores y se escoge pues el que nos esté representando, el que sea más demandante, por decirlo así, el que sea más exigente o que requiera mayor cuidado. ¿Por qué? Porque todos 3 tienen que son valores mínimos y valores mínimos. Por lo tanto, si ya yo cumplo con uno, que es el más exigente, pues por ende también voy a cumplir con los otros 2 que tienen una exigencia menor. Y la tabla simplemente sería que de acuerdo a la velocidad específica que se lleve en la curva, yo voy entonces a escoger el valor de J. Entonces, si yo tengo un valor de J, un valor de velocidad de 100, el J es 0.5. Si tengo un valor de 30, el J es 0.7. Si vemos los cambios en los valores de J, el cambio es muy poco. Por eso fue que Barnett utilizó una aproximación que no es ni el valor más pequeño ni el valor máximo, y con eso asumió que iba a tomar 0.6 de valor de J para todos los casos. Ese sería entonces el primer concepto, que sería por el de variación de la aceleración centrífuga. El segundo sería por la transición de Peralte. Volvemos a seguir, ya les he hablado desde el inicio, he estado hablando de Peralte. Nuevamente les indico que Peralte es esa inclinación que sufre la carretera
cuando vamos atravesando por ella en el momento de la curva. Hay un carril que se eleva, que queda más elevado, es esta parte de aquí, esta diferencia que está aquí con el punteo con respecto a este punto donde debería estar, toda esta parte se va a elevar y el otro borde se va a profundizar más. Es decir, hay uno que se eleva y hay otro que se profundiza y queda como la curva ladeada hacia la parte central de la misma. Entonces, ese peralte lo que hace es controlar que los vehículos no tengan volcamientos y que tomen en su mejor medida la curva por la cual están atravesando. Entonces, para yo conseguir el valor mínimo de la longitud de la espiral, teniendo en cuenta el peralte, entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar esta formulita de aquí. Esta es la fórmula que me sirve a mí para yo determinar el valor mínimo. Siempre debo tener en cuenta la fórmula que tengo acá. El valor de LE, de acuerdo al peralte, debe ser mayor o igual que lo que está ahí. ¿Qué significa cada término? El A es el ancho del carril. Entonces, de antemano vamos consiguiendo, cuando vimos las clases de carretera y los carriles y esa parte, ya les había mencionado de que por favor había que ir consiguiendo las tablas y nuevamente esta tabla es importante para los que no la tienen. El ancho de carril. La tabla la consiguen tanto en el manual como en los libros de bibliografía, en donde se establece el ancho de calzada de acuerdo a las características de la vía. El ancho de calzada generalmente está dado para un carril de ida, un carril de venida. Entonces, si hablan de 7 de calzada y son 2 carriles, pues estamos hablando de que cada carril serían 3.5. Entonces, la tabla no da carril, la tabla da calzada. Uno tiene que buscar entonces el valor del carril. El valor de peralte, que es el que está aquí, que es la inclinación que les estoy mostrando, ese también se da por tabla, pero no lo vamos a calcular en estos momentos porque no hemos llegado a la temática. Este dato, en el ejercicio de hoy, hasta no ver la teoría, yo se los estaría entregando para que se pueda resolver la actividad como tal. Cuando ya se vea la temática de peralte, pues entonces ya estaremos en capacidad de hallar el valor de peralte más adecuado para cualquier curva que tengamos que diseñar. Y la pendiente M, que es la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de vía, que es por el cambio que se da en la parte de inclinación, entonces ya también está dada en una tabla y tendríamos que tener el M máximo. Ahorita se las muestro. Aunque todavía no estamos viendo peralte, yo les coloqué las dos fórmulas de peralte, porque cuando se mira cómo se levanta esa calzada, yo tengo que ver el valor mínimo y el valor máximo, porque cuando miren qué dice acá, dice menor o igual. Es decir, que este es el mínimo, pero este es el valor máximo. ¿Para qué? Para realizar peralte, no para escoger el LSUE. Para escoger el LSUE solamente tengo en cuenta esto como base. Yo puedo tener, así como dice aquí, la parte roja, y por eso siempre lo dejo en rojo, porque es una pregunta que siempre hacen, entonces se lo dejo en rojo para que les llame la atención y lo lean una y otra vez, de que LE puede tener valores mayores a este valor que está aquí. Ya pueden haber longitudes de espiral por fuera del rango de peralte, ya, porque el valor máximo de peralte no determina la longitud de la espiral. Uno como diseñador, para hacer los cálculos más sencillos, sí lo tiene en cuenta, por eso se las coloco ahí. Pero no es que si yo me paso ya entonces estoy haciendo algo inadecuado. Generalmente se busca que el valor esté en el rango, pero si no cumple los criterios, me toca darle prioridad a los criterios para poder cumplir con la escogencia de mi LSUE. ¿Ya? Entonces aquí dice, la LE puede tener valores por encima del rango mayor de este criterio.
lo cual hace que el desarrollo de peralte tenga en cuenta este valor de L sub E. Es decir, que eso es un tratamiento especial que se le hace cuando vayamos a desarrollar el peralte, pero que no afecta la escogencia como tal de la longitud de la espiral que nosotros vamos a diseñar. Entonces aquí tenemos la tablita de la transición de peralte con respecto al valor de M. Aquí tenemos velocidades específicas de este lado y tenemos pendiente máxima y pendiente mínima. Para el caso del valor mínimo, aquí necesito es la pendiente máxima. Este es el valor que yo voy a meter aquí, ¿cierto? Y tengan en cuenta que esa pendiente está en porcentaje. Aquí está el dato. Entonces, la interpretación de la tabla es importante, las unidades que contengan estas tablas. Entonces, aquí tenemos, este es carril, este es peralte, este M, como habíamos dicho, y el M lo cogemos de acá. Si, por ejemplo, nuestra velocidad es 90, nuestro M sería 0.47. Entonces, ya ahí simplemente el M, para hallar el valor mínimo de la longitud de espiral, se define teniendo en cuenta la velocidad. Los últimos tres conceptos o tres criterios que analizamos son el de percepción, el de estética y el que tiene en cuenta el parámetro de la espiral. Los cuatro primeros, todos, si se dan cuenta, son valores mínimos. Todos dicen LE debe ser mayor o igual. Y en cambio el último, el quinto, que es el que tiene en cuenta el parámetro de la espiral, dice menor o igual. Es decir, que de los 5 criterios, 4 me aportan para conseguir el valor mínimo, que es el que yo necesito realmente, el que más me preocupa porque es el que me está diciendo que cumpla con todos los criterios. Y tengo un criterio que es el quinto que me ayuda a definir hasta dónde puede ser como máximo la longitud de esa espiral. El hecho de que uno escoja un valor, que tenga un rango entre un valor mínimo y un valor máximo y que uno pueda escoger la longitud de la espiral allí, no implica que yo voy a escoger valores a la loca. A la loca digo es que no, yo quiero escoger 400, ¿por qué? Porque yo quiero escoger 400, pero ya viste si el espacio está ahí, pues no, yo quiero 400, es decir, no es de querer. Ya puede que el valor entre dentro del rango, pero usted también tiene que ver el espacio disponible, porque 400 metros de entrada y 400 metros de salida, y si tienen una curva circular en la mitad, que es lo que vamos a ver de pronto, si la curva espiralizada tiene 3 elementos o tiene solo 2, entonces yo debo saber si tengo los espacios y si la curva queda con las características que yo necesito. Yo no puedo correrme cercas que no son mías, propiedad privada, no puedo invadir terreno ajeno, no puedo invadir construcciones a menos que ya se haya decretado que esa construcción se va a eliminar o que va a tener un tratamiento o que se va a tomar parte de ella. Yo no puedo pasar mi diseño por partes o situaciones que no tengo autorización o que pueda afectar a un tercero. Entonces, los valores que yo escoja al final, después de que se analicen los 5 criterios, deben tener en cuenta que a pesar de que me dicen que está en el rango, no es que yo pueda coger cualquiera. Yo tengo que empezar a tantear y entre ese tanteo yo tengo que ver que no se traslapen las abscisas, que no me coincida la curva anterior con la curva que sigue, que me quede de la forma que yo quiero. Entonces ya eso obedece ya no a una regla especial, ya obedece al tratamiento de análisis que usted como diseñador puede hacer de cada situación. Entonces continuemos con los dos que faltan, que nos entregan valores mínimos, que son percepción y el longitud de espiral mínimo por estética. Entonces, por percepción, lo que se busca es que esa curva tenga como mínimo un bisloque de 0.25 y la fórmula, miren que ya es bastante sencillita, es simplemente la raíz de 6 veces el radio.
Y por estética lo que se busca es que el teta sub e, o el ángulo de deflexión de la espiral, tanto de entrada como de salida, tenga por lo menos un valor de 3 grados. Para lo que nosotros obtenemos el valor de L sub e simplemente dividiendo el radio de la curva circular entre 9. Entonces ya estas dos formulitas pues son más sencillas y no tienen mucha variación de indicación como tal. La última entonces sí nos habla del parámetro de la espiral y como los digo, mire, aquí cambió el signo, dice LE menor o igual que 1,21 R sub C. Menor o igual que 1,21 R sub C. Aquí ya entonces tenemos 4 parámetros que me establecen un mínimo y un solo parámetro que me establece el máximo. Entre los 4, como les dije anteriormente, escojo el que mayor me esté afectando o el valor más crítico, porque como tengo que cumplirlos todos, va a haber uno que va a estar mandando la parada y ese es el que yo tengo que escoger entre estos. En estos casos estoy tomando el valor mayor y ese valor, al ser el mayor, pues me cumple con todos los valores mínimos que tenga alrededor. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí hay un error en el ejercicio porque este es el ejercicio que va a quedar para que ustedes lo desarrollen, los datos no corresponden, este es muy parecido al que vamos a desarrollar, pero los datos no son los que están acá, entonces voy a pasarme esta diapositiva. Lo que les digo aquí, por ejemplo, es que vamos a calcular la longitud mínima de la espiral de acuerdo a todos los criterios, es decir, que tengo que hallar los 5 criterios que acabo de mencionar, ya aceleración, peralte, comodidad, estética, parámetro de la espiral. Tengo que cogerlos todos los criterios como tal. Pero me están dando una indicación adicional, que de los 3 que tengo, de los 3 criterios que tengo como digo yo, como subdivisión del criterio de aceleración centrífuga, por decirlo de una forma, de ahí solamente vamos a trabajar con uno de los 3, que sería el MIR. Vamos a trabajar con este criterio. Ahora, si me hubieran dicho que trabajara con 3, tendría que utilizar las 3 formulaciones y con las 3 formulaciones escoger el que me está generando la mayor dificultad, como si fuera una comparación normal entre los 4 mínimos. Entonces vamos a tomar los datos. Acá vamos a tener cuáles son los datos de entrada, una velocidad de 60 es igual a 60, por lo tanto yo puedo aquí encontrar el valor de J que me lo pide Smirnoff, ¿verdad? Porque me pide velocidad, el radio, el peralte y el valor de J. El peralte es 8%, que aquí lo pueden ver que ya está reemplazado, y el radio es 113 metros. Entonces, para una velocidad de 60, yo tengo aquí que mi J corresponde a 0.7. A 0.7. Para una velocidad de 60, mi J corresponde a 0.7. Y ya los otros datos, pues se los estoy entregando. ¿Por qué? Porque el radio en este caso, no hemos visto todavía las tablas de radios mínimos. Más adelante las vamos a ver. Y tampoco hemos visto los conceptos de peralte. Entonces toca tomar el valor dado. ¿Ya? A eso me refería de que yo les iba a entregar cierta información porque todavía no hemos visto esos conceptos de cómo calcular R mínimo ni el peralte más adecuado para una curva específica. Entonces, si yo reemplazo, los que puedan seguirlo allá con sus dispositivos, si yo reemplazo velocidad de 60, J de 0.7, radio de 113 y peralte de 8%, me estaría dando a mí un valor de SL sub E como mínimo de 39.873, ¿cierto? 39.863 que vendría siendo por aceleración. Ahora, como tengo 5 criterios más, yo tengo que ir haciendo cada uno.
El segundo criterio sería entonces por peralte, ¿verdad? En este caso utilizamos la fórmula que les encerré en azulito y que es esta que está aquí en la parte de abajo, que es esta. LE debe ser mayor o igual que lo que tengo acá. ¿Cuánto vale el carril? Nos lo dieron, 3.65 es el carril. ¿Cuánto vale el peralte? Vale 8%, también está dado. Y el M lo sacamos de la tabla, M máximo para una velocidad de 60, que es esta de aquí, tengo un M máximo de 0.6. Por eso ustedes ven que en la tabla acá tenemos 365 por 8 entre 0.6. Para que nos genere entonces una longitud mínima de la espiral por peralte de 48,667. Ya tenemos uno por aceleración y otro por peralte. Uno por valor de 39 y otro por valor de 48 aproximadamente. Entonces, vamos a hallar ahora percepción, que es el otro que también es mínimo, y estética, porque de los cuatro tenemos que sacar el valor mínimo final. ¿Cuál sería entonces el valor por el criterio de percepción? Que tenemos esta fórmula, 6 por el radio de la curva circular. Entonces tenemos 6 por el radio, que en este caso es 113, ¿cierto? Y nos daría un valor de 26. Entonces el tercer valor mínimo de la longitud de la espiral sería 26,038 metros. Y por último, de los criterios mínimos tendríamos el criterio de estética, que sería dividir el radio entre 9, por lo que nos da 12,5 o 556 metros, el valor mínimo de la longitud de la espiral. Pues miren que de los cuatro criterios, cada uno da su valor, ¿ya? Si yo hubiera escogido de la aceleración de los tres tengo que escoger uno solo, que es el que me afecta, y ese es el que voy a comparar con los otros tres criterios. Ya siempre voy a escoger uno solo de aceleración, que va a ser el que mayor me va a estar afectando, o el que tiene mayor exigencia para poder tener una curva con las condiciones de seguridad más adecuadas. Ahora, de estos valores, que aproximadamente me los grabé así, no tengo los decimales, pero nos dio 39, 48, 26 y 12 aproximadamente, les estoy dando de manera cerrada, sin los decimales. ¿Cuáles creen ustedes que serían los valores que nos están exigiendo más a la curva? ¿Cuáles serían? Les repito, 39, 48, 26 y 12 metros. ¿Cuál sería el más exigente? 48. ¿Por qué el 48 y no el 16? Pues el 26, perdón. Porque ese es lo mínimo, o sea. Porque sí, esa es la respuesta, porque nos están hablando de lo mínimo. Entonces, en este caso, el más exigente, ¿cuál es? 48, porque me están diciendo que 48 es el valor mínimo que yo debo tener de la longitud de la espiral. Entonces, entre los cuatro mínimos, yo voy a escoger el de 48. Vamos a mirar cuánto fue el valor real, 48,667 metros. Ese va a ser el valor mínimo que voy a tener. Ahora me hace falta un valor máximo, ¿cierto? ¿Cuál sería ese valor máximo? El que me da el parámetro de la espiral y que es nuestro criterio número 5. ¿Ya? Entonces aquí, con el parámetro de la espiral, multiplicamos 1.21 por el radio y nos da que el valor está, o nos da más bien, 136,73 metros. El valor máximo no hay que escogerlo entre varios porque ese es uno solo, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros tendríamos un valor mínimo que sería el de 48,66 y un valor máximo entre 136,73
73. ¿Ya? Entonces tenemos un mínimo y un máximo. Miren que la norma no nos está diciendo a nosotros de que el valor es tal, no te está diciendo ni que es 50, ni que es 60, ni que es 70, no. Ya usted como diseñador debe escoger y debe escoger un valor apropiado de acuerdo a los espacios que tenga y de acuerdo a las longitudes de las tangentes y todo, porque como les digo, no puede traslaparse una curva con otra. Debe tener el espacio suficiente para el valor que escoja. Es decir, que si a usted le sirve un valor de 130, porque el espacio así lo permite y porque le da la forma que usted necesita y no interfiere con las construcciones que están, ni con los espacios privados, ni nada por el estilo, usted puede cogerlo de 130 porque está dentro del rango. Pero si ya yo tengo unas condiciones, la curva se baja mucho, me meto en predios que no son, la curva 1 se traslapa con la curva 2, me genera un caos en la curva, ¿qué tengo yo que hacer? Cambiar ese valor porque efectivamente no voy a poder colocar un valor tan grande. Entonces yo no le puedo decir, escojan 50, escojan 60, escojan 70, porque va a depender de la necesidad que se tenga y del tipo de curva que usted vaya a diseñar. Pero sí debe tener claro usted al momento de escogerla que sí se pueda dar dentro del terreno que usted esté marcando. Y lo que debe tener en cuenta, además de la configuración estética y la forma que no interfiera con los predios, es que al momento de tener la curva anterior no puede traslaparse con la curva que sigue, es decir, que no pueden haber abscisas igual porque cualquier dato de eso les va a empezar a generar error, ¿ya? Porque usted no puede montar un diseño de una curva que tiene unas características en la misma abscisa del diseño de otra curva con unas características totalmente diferentes. Cada una debe tener su espacio, su abscisa y sus características especiales. ¿Quedó claro esta parte de los criterios? Sí, señor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Dayana, María, Jason. No, señor, todo claro. ¿Me podría repetir? Que ¿Pero qué no, parte no. específicamente? Porque es No, que... o sea, por qué criterio está entre esos dos? O sea, Porque este es el 48, así como lo dijo el compañero el que me contestó la pregunta, sería el concepto más exigente. ¿Por qué? Porque son mínimos, ¿ya? Tú debes cumplir el valor mínimo. Si te dicen que ese es el mínimo valor, no puedes tener valores por debajo de él, porque la misma palabra te lo indica. Este es el valor mínimo que yo debo tener para tener una longitud de espiral que me cumpla con tal cosa, con estética, con peralte, con comodidad, con aceleración. Es decir, te están diciendo que de ahí no puedes bajar. Entonces ya eso es algo que te ata a ti. Para poder cumplirlo, pues tú tienes que tener valores por encima de ese valor. Entonces el valor que me cumple a mí con los 5 criterios o con los 4, pues que son los mínimos, el valor que me cumple con todos ellos y que me genera un confort en todos los criterios viene siendo el de 48. Y el último, pues no, como les decía, no tiene competencia con ninguno porque este es uno solo para máximo. Entonces ya ahí la espiral se movería entre el valor mínimo escogido y el valor máximo, que es uno solo. Ya la escogencia del valor real con el que usted va a trabajar, ese sí ya le toca a usted mirar de acuerdo a las condiciones, porque no todos los valores, a pesar de que estén en el rango, le van a servir por los espacios, por los deltas, por los radios, por los cruces entre curvas anteriores o curvas siguientes, y eso hace que usted tenga que empezar a pensar cuál es el valor más adecuado de ese rango. vale, señor, gracias. Listo. Bueno, entonces, miraríamos ahora
Miraríamos ahora entonces esta parte que sigue, que es que además de tener una longitud de espiral mínima, porque me está cumpliendo con unos criterios, yo debo determinar qué tipo de curvas voy yo a diseñar. ¿Quién me dice las clases de curvas espiralizadas que podemos encontrar? Espiral, círculo, espiral, espiral, espiral. Listo, tenemos dos tipos de curvas, la espiral, círculo, espiral y la espiral, espiral. Les recuerdo nuevamente, yo se los dije la clase pasada, igual no las vamos a utilizar hoy ni nada, pero sí deben tenerla. Yo les dije que ya fueran teniendo a la mano las fórmulas para curvas espiral, espiral, que sufren una pequeña modificación con respecto a las fórmulas que están acá. Que no se dejen coger del tiempo porque deben tenerlas a la mano, porque ustedes no saben si les va a tocar diseñar espiral, círculo, espiral o espiral, espiral. La espiral, espiral simplemente es que se elimina la curva circular que va en la parte media, por lo tanto es una curva que va a quedar solamente con dos elementos, la espiral de entrada y la espiral de salida. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, como diseñadores, si cuál es el tipo de curva que yo voy a diseñar? ¿Cuál me sirve? ¿Cuál de las dos? Pues no se hace por preferencia del diseñador, se hace de acuerdo a las condiciones que usted tenga y lo que arroje los resultados, teniendo en cuenta unos valores mínimos que me establece la norma. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que para que yo la pueda hacer espiral, círculo, espiral, ya para que pueda hacer espiral, círculo, que sería el segundo elemento, y la espiral de salida, que sería el tercer elemento, yo debo cumplir esto que está aquí. Que mi longitud mínima de esa curva circular, si yo la quiero tener dentro de mi curva, debe tener un valor mínimo dependiendo de la velocidad que vaya a tomar esa curva. Por ejemplo, en esta curva que estábamos analizando, la velocidad era de 60, entonces esa velocidad de la curva horizontal sería la misma velocidad con la que usted va a diseñar la longitud de la espiral. Que debe ser mayor a la distancia recorrida por el vehículo a esa velocidad en un tiempo dado que me lo establece el INVIAS. Ya no es que yo voy a escoger cualquier tiempo, ya el tiempo sí está dado. Lo que cambia es la velocidad que lleva usted al momento de transitar por esa curva. Entonces, lo que va a cambiar, entre más rápido vaya un vehículo, pues las distancias las va a recorrer más rápido. Entonces, va a depender a qué velocidad va usted para poder saber si cumple o no cumple. Entonces, la norma me establece a mí que para que yo pueda hacer una curva espiral, círculo, espiral, yo debo tener una longitud de la curva circular como mínimo igual a la distancia recorrida por el vehículo a la velocidad de la curva, velocidad específica de la curva, en un tiempo de 2 segundos. Es decir, que el tiempo ya está dado. El tiempo va a ser siempre 2 segundos. Ahora, si yo no cumplo con esta parte, entonces me toca usar la segunda opción, que como no voy a poder tener esa curva, esa longitud de la curva circular no me cumple, es decir, no la puedo tener, entonces, ¿qué hago yo? Solamente tengo dos elementos, que sería la espiral de entrada y la espiral de salida. Como ya tenemos un tiempo dado que es de 2 segundos y las velocidades también las vamos a conocer porque cada curva va a tener su velocidad, uno simplemente halla esa distancia. Deben tener en cuenta que las velocidades siempre se dan en kilómetros por hora y que este tiempo está en segundos. Entonces, para hallar esa distancia, deben hacer la transformación o la equivalencia de kilómetros a metros y de horas a segundo o de segundo a hora, como ustedes quieran, de tal manera que el resultado que tengan estén hablando en el mismo idioma, ¿ya? Porque no puedo tener segundos con horas, kilómetros por metro, sino que debo tener entonces una sola indicación. Generalmente las longitudes las damos en metros porque la tangente, el radio, todo está dado en metros. No utilizamos kilómetros. Entonces, ya aquí lo único que cambia es la
el valor de la velocidad, porque el tiempo es constante y es igual a 2 segundos, ¿verdad? 2 segundos siempre. Yo les decía también que el libro que ustedes mandaron inicialmente al grupo, uno azul, en ese libro ustedes encuentran que el tiempo es de 1 segundo. Ya les advertí también al grupo de la mañana que no lo utilicen, sino que por lo menos utilicen la versión 2, que es donde está ya actualizado con el tiempo de 2 segundos. Ya, porque ese es el tiempo que actualmente rige. Hay que esperar porque se están haciendo unas modificaciones otra vez al manual, que dicen que ya están prontas a salir, y de acuerdo a esas modificaciones, pues tendríamos que mirar qué nos trae de nuevo el nuevo manual. Pero por ahora, ese tiempo es de 2 segundos. Este ejercicio que queda aquí, que era el que estaba inicialmente, entonces es un ejercicio para ejercitar. ¿Qué significa ejercitar? Que ustedes van a hacer lo mismo que hicieron ahorita, de escogencia, de mirar cada uno de los criterios y sacar cuál es la longitud mínima de la espiral de acuerdo a todos los criterios. Miren que aquí les quité, no se descarta nada. Van a utilizar todos los criterios y todos los autores. ¿Ya? En el que hicimos, descartamos uno, pero no siempre vamos a descartarlo, podemos analizarlo todos así como se los entregué, con Barnett, con Shor, con Smirnoff, con comodidad, con Peralte, con el parámetro de la espiral, todo vamos a estarlo evaluando. Es decir, que aquí debemos hacer el mismo proceso, pero con los datos que tenemos acá. Este ejercicio queda dentro de las diapositivas. Este es un ejercicio para ejercitar, no tienen que entregarlo, queda a libre decisión de ustedes si lo quieren realizar o no lo quieren realizar, porque no tienen el compromiso de entregarlo, pero sí, si van a estudiar, pues entonces podrían hacer este ejercicio y mirar cómo lo evalúan, cómo lo desarrollan en esa parte. Entonces no va a aparecer en plataforma como una actividad adicional. Queda propuesta para que ustedes ejerciten y es un trabajo asincrónico que no deben entregar como tal, pero sí deben realizar para profundizar con la clase de hoy y mirar qué tanto les quedó claro lo que se ha dado. Entonces, ahora miraríamos un ejercicio en el cual vamos con unos determinados datos a calcular los elementos, como dice en el punto 1, las abscisas de los puntos de interés, coordenadas de los puntos de la curva espiralizada, coordenadas, a partir de esas coordenadas hacer la respectiva gráfica. Es decir, el proceso completo desde tener los elementos hasta la cartera de campo que nosotros vamos a entregar o vamos a tener para poder localizar. Hay una parte que se va a hacer aquí dentro de la clase de manera sincrónica y hay una parte pues que se va a hacer por ustedes desde sus casas de manera asincrónica. Entonces ahí vamos a conjugar las dos partes. ¿Cuáles son los datos de entrada de este ejercicio? Tenemos aquí azimut de entrada, azimut de salida. Recuerden que cuando no me dan los azimut me pueden estar dando las coordenadas, yo los puedo hacer y que el delta más fácil que sale, por decirlo así, es cuando podemos hacerlo directamente restando. Si no, tenemos que mirar cómo es la combinación de los ángulos para poder estimar cuál es ese delta, que nos toca mirar la figura, el norte, así como lo analizamos en clases anteriores, de que sumábamos un ángulo, se restábamos el otro, para poder obtener el ángulo que en sí estábamos necesitando para nuestros datos o para nuestra fórmula. En este caso nos dan una coordenada base. La coordenada base es la del PI. Nos dan una abscisa del PS, el radio de 90 metros, la longitud de la espiral de 100, el peralte, como les digo, ya está dado. Este lo pueden confirmar en la tabla, lo que es el ancho
del carril, siendo el mitad de la calzada. Recuerden que la tabla trae calzada, la velocidad específica de la curva, que en este caso sería 50. Y aquí les coloqué un signo de interrogación en la cuerda unidad para dejárselo a ustedes, para que me digan cuál sería la cuerda que ustedes utilizarían en este ejercicio. Adán Ramos, ¿cuál sería la cuerda que utilizarían? ¿De cuánto?